Tenemos la presencia de don Temístocles Saavedra. José Carlos Mariátegui es el tema. Vamos a tratarlo. Él lo va a tratar sobre todo porque está haciendo un libro muy interesante en el cual trata sobre la vida, digamos, humana de él, no política, y trata de que el hombre, por los problemas que tuvo, los que superó, se hizo solo, la familia, casado con una señora italiana, ¿no?, que la trajo acá al Perú y se ambientó y todo. Así que creo que la lectura va a ser muy confidencial y muy de aprender muchas cosas que deberíamos saber. Para eso está el don Temístocles, que tiene un nombre también muy importante, ¿no? Déjense de cuentos. Temístocles no fue cualquier cosa. Lo escribió Sófocles. Muy bien, tiene usted la palabra, señor. Bien, encantado de escucharlos y de venir acá para conversar. Somos conocedores muchos. Yo soy de la época que de San Marcos hablábamos mucho de Mariátegui. Ajá. Y tuve un gran amigo que era el doctor Alfonso Barrantes, que muy aficionado a José Carlos Mariátegui. Eso ha producido en mí después de muchos años la idea de analizar cómo era el origen. Ocurre de que en los personajes grandes de la historia del Perú, o del mundo quizás, hay ignorancia de los orígenes reales. Se habla de la parte política, de la parte empresarial, pero se ignora mucho de la parte naciente, originaria, cómo se produce esto. Y en José Carlos existe un problema fundamental. José Carlos tuvo un hermano que se llamaba Julio César Mariátegui. Por eso mi libro se llama El otro J.C. Mariátegui, que se refiere a Julio César, por razones que le voy a explicar. José Carlos nace en Moquegua. Usted, aquí tengo la copia de la partida, nace en 1894. En 1894 nace José Carlos y le ponen como nombre José del Carmen Eliseo. José del Carmen. Eliseo. Ya. No se sabe cómo después llega a ser José Carlos. Y su hermano nace en Chorrillos al año 96, o sea, 2 años después, pues sí, en las villas de Chorrillos, y le ponen como nombre Juan Clímaco Julio. Sí. Su nombre era en originario, y tengo la partida de Chorrillos, Juan Clímaco Julio. Los dos parece que se ponen de acuerdo para coincidir en el JC. Ya. Entonces, uno es José Carlos y el otro es Julio César. Ya. El personaje central de la vida de los dos es su madre. Su madre es lo más interesante del caso, porque el padre nunca se conoce y en las partidas de nacimiento de José Carlos nunca se menciona quién es el padre. Simplemente dice hijo natural de doña María Amalia, viuda de Mariátegui, o doña María Amalia, viuda de Mariátegui, como viuda. Y en el de José Carlos, en el de Julio César, ya se pone como padre a Francisco Mariátegui, 2 años después. Pero nunca se ubica quién es Francisco Mariátegui. Nunca se ha logrado descubrir. Sin embargo, antes de que su madre se casara con el segundo esposo, él ya se puso Mariátegui. No, resulta el caso de lo siguiente. La señora Amalia declara el nacimiento de su hijo José Carlos en Moquegua. Ya. 2 años después declara el nacimiento de su hijo Julio César en Chorrillos. Ya. Inmediatamente después se va a vivir a Huacho, Ya. porque ella era de profesión costurera. Ajá. Y ahí deja a sus hijos, comienza a estudiar, a educar a sus hijos a crecer, y decide venirse a Lima, a los barrios altos, a vivir para criar a sus hijos. Claro, sí. O sea, la autora de todo el origen y el crecimiento de estos dos personajes es doña Amalia, la Chira. Ya, pero digamos, él no era Mariátegui, digamos, cuando casó, 2 años después ya le pusieron Mariátegui. No, está en la fecha de nacimiento. Ah, le pusieron Mariátegui. Desde ahí. Por eso le digo que es lo interesante de esto. Porque acá dice, por ejemplo, bauticé hijo de don Francisco Mariátegui. ¿Y ahí? Y acá dice que como era hijo de una viuda que se apellidaba de viuda de Mariátegui, le pusieron Mariátegui por Pero eso. no puede ser viuda de Mariátegui porque después tiene un hijo de Mariátegui. Exacto, por eso yo digo, lo interesante de estos documentos que yo he descubierto del archivo original. Ya.
Y después cómo terminan siendo Julio César y José Carlos. Sí, pues claro, José Carlos era mayor que Julio César. claro. Es el médico, ¿no? ¿No? Ustedes... ¿No tiene un hermano médico? No, esos fueron los hijos. Ah, Ellos dos son los troncos sí. de dos familias que son diferentes. ¿Correcto? Entonces, el problema está aquí en que los dos tienen diferentes destinos. Yeah. Julio César Mariátegui, que es el personaje de esta historia, ¿Qué José Carlos? que es hermano de José Carlos. José Ya. Carlos era el hermano mayor, Ajá. pero el hermano mayor que nunca estudió porque no ingresó a ninguna escuela, Ya. no quiso matricularse nunca y fue autodidacta. La Universidad de la Calle. Ah, y entonces, ¿qué pasó? Creció y su hermano Julio César ingresó al negocio de la imprenta. Yeah. Y usted conocerá, y muchos conoceríamos Lógico. muchos años después, los famosos cuadernos Minerva. Minerva, pues claro, la frente Minerva. Era lo mejor de los cuadernos que nos daban para hacer las tareas y llenar los cuadernos de 100 Claro. hojas, de 50 hojas, de 200 hojas. El secreto era que el papel era brasilero y tenía para ahí una máquina ralladora. Yeah. Entonces ocurre lo siguiente. José Carlos vivía su vida así, sin destino, y se dedicaba a escribir corresponsalías en Variedades, en Mundial, notas hasta de hípica. Era periodista. Sí, era reportero que llamaban en esa época. Primero le decían datero, después le decían reportero. Escribió sobre hípica, sobre belleza, sobre concursos. Y resulta que el año 1916-18, el gobierno de Leguía lo deporta, Sí. junto con un camarada que se llamaba Fonquén, y los manda a estudiar, a vivir a Italia 2 años. Esa es la historia. Algunos dicen que por el papá de José Carlos había una relación de parentesco con alguien cercano a Leguía, y como Leguía no quería problemas políticos, optó por deportarlos a estudiar con una beca a Italia. Ahí conoció él a su esposa. Entonces, ahí conoce más que nada la doctrina socialista. Ajá, recién ahí. Claro, porque yo le explico a usted, en el Perú no había socialismo, Claro. el año 19, había anarquismo. Él es el que funda el Partido Socialista Comunista. No, Socialista. tampoco. Ah, caramba. Yo le voy a explicar A la ver. historia. Él agarra, él toma esa decisión de irse a Italia, lee a Gramsci, a todos los socialistas franceses, italianos, inclusive viaja a Moscú y regresa de Moscú desilusionado. Él nunca se declara leninista, Ya. él era marxista más que socialista, marxista, y regresa al Perú en el año 19, casado con la señora Chiappe, Ya, claro. que era italiana, que la había conocido en Milán, o no sé por dónde sitio, o en Nápoles, y se juntaron y se vinieron de regreso en el barco y llegaron al Perú. Entonces, al llegar al Perú se encontraron que el hermano menor tenía una librería en la avenida Bancay, en la cuadra 2. Y en la cuadra 2 era la famosa librería Minerva. Ya. Entonces, el hombre llegó con una mujer, con un hijo creo que era Sandro, y tuvo un problema de cómo ubicarlos, cómo ayudarlos. Ya. Ante esta situación, pasan 4 años, más o menos, en que el hermano le ayuda con una plata, con una cosa, con una situación, Ya. y comienza a aparecer lo que se llama primero la revista Amauta Amauta, claro. y después Labor. Amauta era una revista para intelectuales, Ya. donde escribió Luis Alberto Sánchez, donde Claro. escribían los grandes Chocano y todos los demás, Elmore inclusive. Entonces, en esa revista, que era de un grupo muy selecto y, Claro, una y edición, reducido. de una edición de 100, 200 ejemplares que circulaba en Lima como gran novedad, él saca aparte una revista Labor, que era de carácter sindical. Ya. ¿Comprende? Entonces, él se identifica con el marxismo y comienza a trabajar con su hermano Julio César. Y el año 1925 fundan los dos como socios, sin poner él ningún sol, la empresa que se llama Editorial Imprenta Minerva S.A., Ya. donde el hermano le da el 25% de acciones, le pone un sueldo para poder Claro. que ella le atienda sus Claro. cosas.
Se portó como hermano, pues, realmente. Pero ¿cuál era la mira de Julio César? Porque el personaje es Julio César. Si no hubiera existido Julio César, no hubiera existido José Carlos. ¿Por qué? Porque Julio César le da el apoyo material y le da el apoyo logístico para dar la imprenta, para que pueda imprimir. Lógico, claro. Si no hubiera habido la imprenta de Julio César, no salía Amauta. Lógico, claro. Amauta salen 24 números. Y Amauta fue lo que lo llevó Lo que lo levanta políticamente. Ah, Entonces, cuando él se enferma de la pierna, sí. él se limita mucho más sus movimientos y su hermano le alquila un departamento, una casa en el Jirón Washington. ¿Qué le da polio? ¿Le da? Sí, para algo así que en Algo esa así, época ya. no se llamaba, no sé cómo le llamaba. Entonces José Carlos se aloja en una casa en la cuadra 18 del Jirón Washington, en el pleno Lima, que él lo pagaba la imprenta Minerva. Ya. Pero ¿cuál era el negocio de Julio César? Que José Carlos tenía conexiones mundiales y conseguía los libros Ya. de muchos autores grandes y famosos, Claro. y él los ponía en la librería a venderlos. Lo vendía, claro. Entonces, él tenía los contactos con una serie de autores, Weber y toda una serie de filósofos y todo. Pero José Carlos había aprendido hasta traducir libros y cosas por el estilo. Ajá. Entonces, el apoyo no era pues sin fundamento. Claro, claro. Era muy bueno el fundamento de la vida de estos personajes. Así es como nace Jodo. Y luego después al final, ya porque yo conocí a Sandro, Sandro ya murió, ¿no? Sí, murió. Y bueno, y Sandro era el dueño de la imprenta. Yo- ¿Qué pasó con la imprenta? ¿La imprenta cómo pasó a sus manos? Pues, esa es la parte final de la historia. La historia comienza, la vida de estos dos personajes comienza desde el año 1925 a 1930. 1925-1930. Entonces, al año 2000, a 1930, cuando muere José Carlos, deja a su viuda, Ya. a la señora Quiape. ¿Y el otro hermano no se casó? Sí, tenía sus hijos también. También. Tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. Y entonces, él seguía trabajando en la imprenta, en la editorial era muy fuerte, su negocio muy grande, ya había abierto la sucursal de la avenida Camaná. Entonces tenía negocios fuertes. ¿Qué cosa hace Julio César Mariátegui a la muerte de su hermano? Disuelve la sociedad, Ajá. Ya. porque había muerto uno de los socios, Ah, ujú. y le da a la viuda el apoyo económico, que en esa época eran 10,000 soles de esa época, Mensuales. como un capital Ajá. ¿cómo se llama? De trabajo. De lo que le tocaba de beneficios, de utilidades de la imprenta disuelta. Por la parte del capital de activo, Total, sí, del claro. activo le tocaba pues una carta. Y entonces en esa manera, la viuda de Mariátegui, la señora Quiape, recibe el apoyo de Julio César y se van a vivir a Barranco. Ya. Ahí es donde crea a todos sus hijos, a los 5 hijos que tuvo con José Carlos. Salen médicos, salen psicólogos, psiquiatras y toda una serie. Y sale pues nuestro querido amigo Sandro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1985 muere Julio César. 85, ¿eh? Claro, Longevo, 85, longevo. claro, se murió viejo. Y entonces, él había llegado a ser pues muy hombre de mucha figuración económica, llegó a ser director del Banco Industrial, tenía una gran... ¿Pero cuándo fue el director del Banco Industrial? ¿Cuando estuvo Belaunte en el gobierno? No, 80 y tantos, antes del 85, Ya. 75 por ahí más o menos. Ya. Entonces, lo que ocurre de que en la época de nuestro querido general Morales Bermúdez, por ahí, lo mandaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿quién se hace dueño de la barca Minerva? Con los hijos de él, pues. Debía ser los hijos de Julio César. Claro. Pero, ¿qué ocurría? Que Julio César había creado a sus sobrinos Como hijos. Claro. como hijos. Ah, Entonces, nuestro amigo Sandro había sido el educado, el preparado, la cabeza del grupo. lo hizo ser abogado. Lógico. Sandro era abogado, Sí. estudió Derecho en San Marcos. Sí. Y por esa razón
es que Sandro logra tomar la preponderancia. Entonces, ¿qué se hace Sandro? Se apodera de la marca. Se apodera de la marca y crea la librería Minerva de acá de Miraflores. Librería Minerva. Es otra cosa. Que era otra cosa. La imprenta queda en el RIMA y cargo de los hijos de Julio César. Como no tenían preparación para la actividad empresarial, dejaron morir la empresa y Sandro levantó la librería mediante la venta de cuadernos y todo, y logró montar una pequeña imprenta aquí en González Prada, aquí en Miraflores. En Surquillo. En Surquillo. Ajá. Esa es la historia. Muy bien, es muy simpático y esto es magnífico. Pero hay una cosa más que público, ¿no? Que hay que aclarar mucho. ¿Cuál? En esta parte de la historia está esto. La gente de la izquierda peruana lo ha reclamado como uno de los fundadores. Claro, como el fundador. Y yo le explico cómo es. Cuando nace la primera internacional socialista, socialista, nace en Europa, no tenía preponderancia o existencia en América. Claro. Y crean una secretaría sudamericana en Buenos Aires. Y muérase usted de risa, el que va dirigente peruano a esa convención de Buenos Aires no fue José Carlos Mariátegui, fue Eudocio Rabines. Ajá. El famoso Eudocio Rabines. Entonces, el partido que era el dirigente comunista de la célula que se había fundado en Lima, porque no era una célula nomás, no era más que un grupo pequeño. Y él se va a Buenos Aires representando a la célula comunista de... Después renunció al comunismo también. No, se metió con los Estados Unidos, lo compraron y se hizo un comerciante del político. Sí. Por eso que lo votaron del Partido Comunista. Claro. Entonces, el Partido Comunista no puede citar como fundador a Eudocio Rabines, porque era un traficante. Claro. Entonces se compran la figura de José Carlos Mariátegui. Y José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de la realidad peruana, tiene un librito sobre la fundación del Partido Socialista. Del Partido Socialista, que no era el Partido Comunista. Ese Partido Socialista se quedó en una declaración de 10 páginas, 8 páginas, y nunca prosperó como partido organizado. ¿Me comprende? Entonces, nunca José Carlos Mariátegui fue comunista, porque vino a la Segunda Internacional con Lenin y él no se afilia a la Segunda Internacional. Y él se mantiene dentro del negocio. Por él se dedica mucho a la parte activa. Entonces, ¿cuál era su participación política? Simplemente recibir en Washington a la gente, conversarle, ilustrarlo. ¿Y la Tercera Internacional? La Tercera Internacional viene con Trotsky. Claro. Bueno, muy bien. Hemos hecho unas pinceladas extraordinarias respecto a la vida de José Carlos Mariátegui. Y de Julio César más que nada. Personaje pues muy conocido en la historia política del Perú. ¿Cuándo sale el libro? El próximo mes de julio. Espero pues de que usted nos envíe a cada uno para poderlo mostrar y decir dónde la gente lo compra. Todo está perfectamente claro. Es interesante la historia porque nos va a dar cuenta de un ciclo que es del año 1919 a 1930, que son los 10 años de la historia del Perú más interesantes. Es entre el término de la parte de Leguía y la parte de la nueva gobierno de Prado. Antes que llegue el derrocamiento de Sánchez Cerro. También, correcto, mi querido Temístocles. Ha sido usted muy bien recibido, me imagino que ha impactado en el público y esperamos pues que sea un éxito el libro. Gracias. Los felicito.